Y comenzaremos con el contrato de servicios profesionales, ya que estamos viendo los contratos, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a dar lectura a la diapositiva. Y tenemos como concepto Zamora y Valencia, citados por el autor Ernesto Viteri, definen este contrato como aquel en que una persona llamada profesional o profesor se obliga a prestar sus servicios a cambio, sus servicios técnico o científico a favor de otra persona llamada cliente, a cambio de una retribución llamada honorario. Muy bien, concatenado con esto tenemos que leer el artículo 2027 de nuestro Código Civil. Por favor, abrimos nuestro código en el artículo 2027, y el cual nos establece: los profesionales que presten sus servicios y los que los soliciten son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. Entonces, este contrato nos establece no solamente qué honorarios podemos poner, ¿sí?, sino que también nos dice las condiciones. Bueno, no lo puede dejar en pago, sí, perfecto. 10 pagos. Ejemplo, podemos hacer un servicio, un contrato de servicios profesionales, ¿qué les digo yo? Con una persona individual, que ustedes le vayan a prestar sus servicios jurídicos para la creación de contratos de trabajo, legalizaciones de firmas de esos contratos, y pues pactan, ¿verdad? Miren, son 100 trabajadores, son 200 trabajadores, ¿cuánto va a cobrar por cada uno de ellos? ¿Cuánto tiempo me va a dar a mí para cancelarle el monto de los timbres? ¿Cuánto tiempo me va a dar de tiempo para cancelarle la totalidad de lo que van a ser sus honorarios? Entonces, de esta forma vamos a pactarlo. Y no solo podemos pactar el tiempo del pago de los honorarios, sino que también la forma en que nos la pueden pagar, ¿verdad? ¿Qué forma lo podemos hacer? Mire, puede ser en 10 pagos. Mire, los impuestos, el total de los impuestos, pues lo tienen que pagar de un solo pago. En cuanto a los honorarios, pues podemos hablar de la mitad ahorita, la mitad al finalizar los servicios. O sea, ustedes van a jugar, ¿verdad? Como profesionales. En estos casos, el servicio profesional se puede jugar con la forma de pago, ¿sí? Pero tenemos que hablar de algo muy importante en este contrato. Y a lo que nos hace referencia este contrato es a esas características. Tiene que ser bilateral. ¿Por qué bilateral? Tenemos a dos personas, ¿sí? El profesional o profesor y el cliente. Ahí está la bilateralidad. Hay dos voluntades que se encuentran en un solo contrato. Consensual. Perfecto. Tenemos que hablar de que es consensual porque tanto el profesional que va a prestar los servicios va a colocar la forma de pago, el tiempo del pago, ¿sí? Y la otra persona lo va a aceptar. Perfecto. Pero, o sea, ambos van a tener su voluntad y la van a entrelazar para lograr llegar a este contrato, ¿sí?, de servicios profesionales. Oneroso. ¿Por qué oneroso? Porque representa una cantidad líquida y exigible, ¿ya? Muy bien. Para ello tenemos que leer el artículo 2028. Y tenemos que leer lo siguiente: a falta de convenio, la retribución del profesional se regulará de conformidad con el arancel respectivo. Tenemos un arancel. El arancel de los notarios, ¿dónde los encontramos? A ver.
Alguien que lo sepa y que me escriba ahí al correo electrónico, por favor. En el código de notariado lo vamos a encontrar, ¿sí? Permítanme. Solo vamos a contestar aquí en la universidad. Muy bien. ¿Y dónde vamos a encontrar esos honorarios esos honorarios que se van a cobrar a través de arancel para los abogados, árbitros y procuradores? Hay un decreto especial, ¿sí? Y este decreto es el 111-96. Entonces, hagamos esas anotaciones en nuestro código, por favor, en el artículo 2028. Y vamos a subrayar lo siguiente. A falta de convenio, la retribución del profesional se regulará de conformidad con el arancel respectivo. Hasta ahí vamos a subrayar. Y ahí vamos a sacar nuestra anotación. Decreto 111-96, arancel de abogados, arbitrios y procuradores. Y para el arancel de los notarios, ahí recordemos cuál es el número de decreto de nuestro código de notariado, que es el decreto número 314. Muy bien. Y para hablar de que un contrato es conmutativo, tenemos que entender esa característica como conmutativa que genera obligaciones y cargas contractuales de forma recíproca para las partes. Entonces tenemos que entender esta situación, ¿verdad? Que cuando nos comprometemos a un cierto contrato de servicios profesionales, vamos a tener esa obligación de cancelar los servicios prestados. Muy bien. Vamos al artículo 2029. El profesional tiene derecho, además de la retribución, a que se le paguen los gastos. El cliente no quiere pagar. Perfecto, tengo mi contrato de servicios profesionales. Mire, señor fulanito, usted contrató mis servicios por la etapa preparatoria de un proceso penal. Perfecto. Y usted me debe la cantidad de... bueno, nos comprometimos a 15,000 quetzales. Perfecto, 15,000. Mire, yo no quiero pagar esos 15,000. Muy bien. Iniciamos un proceso por este contrato, ¿sí? Un proceso civil. ¿De qué forma lo vamos a llevar? Si le ponemos a nuestro contrato civil que va a tener fuerza ejecutiva, pues vamos a ir directamente a un juicio ejecutivo, ¿ya? Si no le estipulamos a nuestro contrato la calidad que debe de tener, nos vamos a tener que ir por un juicio ordinario. Continuemos. Vamos al artículo 2030. Si varias personas encomendaren un negocio o solicitaren servicios profesionales en un mismo asunto, serán solidariamente responsables por el pago de honorarios. Entonces, van a actuar con estas obligaciones de forma conjunta,
¿sí? El abogado va a poder demandar a todos los que le deben, ¿verdad? A todos los que aparecen en el contrato, aunque uno de ellos ya haya cancelado su deuda, podrá demandar para que pague, ¿verdad? Porque el mismo artículo nos establece que serán responsables solidariamente, ¿sí? Entonces vamos a subrayar esta área donde dice serán solidariamente responsables por el pago de honorarios. Por favor. ¿Qué significa? Que ninguno puede librarse aduciendo pago. No, sino que de forma solidaria llegamos con el profesional, solicitamos sus servicios y de forma solidaria vamos a cancelarle. Si solo uno tiene la facultad de pago, pues que lo pague él y después va a tener que tomar las acciones pertinentes para cobrarles a los demás. Pero, mientras tanto, se tiene que hacer responsable y son todos, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, y cuando hablamos de la siguiente característica, la intuitio personae, estamos hablando de que va atendiendo a las calidades de la persona, ¿sí? Elegirlo por características utilizadas para calificar una relación que existe entre las personas, ¿verdad? Es esa relación que se crea a través de la celebración de este contrato. En este caso, profesional y cliente. De tracto sucesivo. Y tenemos que ver que cuando hablamos de tracto sucesivo, esta característica, tenemos que entenderla desde el punto de vista que va a trascender por el lapso o periodo de tiempo que pues, sucede entre los acontecimientos, tanto desde el momento en que se perfecciona, o sea, que firmamos, hasta el momento en que se concluye con el trabajo, ¿sí? Tiene un tiempo restringido o ya sea que el mismo quede sin validez porque terminó antes el trabajo, ¿verdad? Muy bien. Y principal porque no necesita de ningún otro contrato para su celebración. Vamos a leer el artículo 2032 y pongámosle atención. Salvo pacto en contrario, los que prestaren servicios profesionales tendrán derecho a ser retribuidos. Cualquiera que sea el éxito o resultado del negocio o asunto en el cual hubieran intervenido. O sea, no importa si usted pierda. Si celebraron un contrato con ustedes de servicios profesionales, tendrán que pagarlo. ¿Ya? Muy bien, aunado a ello, vamos a subrayar lo siguiente. Los que prestaren servicios profesionales tendrán derecho a ser retribuidos. Sobre este artículo vamos a poner honorarios libres. ¿Sí? El pacto de honorarios puede ser de forma libre, siempre que así lo hagamos ver y sea establecido en el contrato de servicios profesionales. Y ojo, no todo es obligación para el cliente. Aquí viene un derecho muy esencial para el cliente y lo vamos a ponerle ahí derecho del cliente al artículo 2033. Y este nos establece, el profesional está obligado a prestar sus servicios con toda la dedicación y diligencia, con arreglo a las prescripciones de la ciencia o arte de que se trate, siendo responsable de los daños y perjuicios
que cause por dolo, culpa, ignorancia inexcusable y por la divulgación de los secretos del cliente. Ojo con ello, jóvenes. ¿Sí? Este lo subrayamos, le ponemos así un color mero bonito y lo tenemos que subrayar completo. ¿Y qué pasa si al licenciado o al profesional que estaba desarrollando su trabajo lo contrata el Estado? ¿Qué pasa con el contrato? Ok, ahorita vamos a la terminación prematura del contrato y nos vamos al artículo 2034. Cuando un profesional no pueda continuar prestando sus servicios, deberá de avisar con la debida anticipación, según la naturaleza del trabajo, a la persona que los contrató, quedando responsable de daños y perjuicios. Si se separare sin dar aviso y sin dejar persona competente que lo sustituya. Entonces nosotros tenemos, está bien, se termina el contrato porque usted se va, pero déjeme recomendado a alguien que trabaje similar a usted. ¿Ya? Y tenemos que hacerlo con tiempo de anticipación. No le vamos a decir al cliente, ay, mire, yo mañana no puedo llegar a su audiencia, mi estimado, porque fíjese que estoy trabajando para el Estado. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué clase de profesional? Tenemos que dar con aviso de que no vamos a poder llegar, que vamos a dar por terminado porque tengo otra contratación, ¿ya? No puedo terminar de la noche a la mañana, tengo que dar un aviso. Siempre y cuando tengamos este contrato de servicios profesionales. Estoy hablando cuando tenemos contrato. Ahora, si contratamos de forma verbal, pues ya eso ya es harina de otro costal. Muy bien. Vamos a la rescisión del contrato de servicios profesionales. ¿Y dónde encontramos esa rescisión? Artículo 2035. Si la persona que contrató los servicios no está conforme con su desarrollo o con los actos o conducta del profesional, puede rescindir el contrato pagando el trabajo y los gastos efectuados, cantidad que fijará el juez si hubiere desacuerdo entre las partes. Ok, aquí nos da ese derecho a dar por terminado. Mira, a mí no me parece cómo me está trabajando. Vamos a ver, aquí creo que tengo personas agregadas de forma directa. Sí, aquí tengo. Alan de Paz. Ok. No me gusta cómo está trabajando mi Alan de Paz. Perfecto. Quiero rescindir el contrato. ¿Ya? Voy a terminar el contrato porque no me gusta cómo actúa, le alega al contrario y la verdad lo que necesitamos es un acuerdo, ¿sí? Llegar a una conciliación. Me interesa extender el tiempo en que quiero salir a abandonar un lugar o llegar a un acuerdo para prestar un servicio. Y el licenciado es muy enojado y se alega con medio mundo. Entonces no me interesa. Entonces voy a rescindirlo y le voy a pagar hasta donde llegamos y sus gastos. Ok, él no quiere, él me dice que si no le cancelo la totalidad, no me devuelve mis documentos. Perfecto. ¿Cómo salió de bueno este muchacho Alan, verdad? Entonces, me voy con el juez a solicitarle la rescisión del contrato. Permítame, joven, solo me están escribiendo en la universidad si ya me conecté. Muy bien. Continuemos. Vamos al artículo 2036, ¿sí? Y aquí nos dice, pues nos habla de esa transgresión. La persona, ojo, aquí estamos transgrediendo este contrato. ¿Por qué? El contrato, por su nombre, nos dice contrato de servicios profesionales. Y aquí nos establece, la persona que sin tener título facultativo o autorización legal prestar en servicios profesionales para los cuales la ley exige ese requisito,
además de incurrir en las penas respectivas, porque aquí ya nos vamos a penal, ¿verdad? No tendrá derecho a retribución y serán responsables de los daños y perjuicios que hubieren ocasionado. Ah, perfecto. Él ofrece los servicios, ¿sí? Pero no tiene el título. Como una vez me hicieron una pregunta. Y estos no son los, ¿cómo les llaman a estas personas? A las personas que están fuera de tribunales, a los jaladores. Estos no son como los jaladores que ofrecen servicios. Sí, si firmaran un contrato estas personas, pues se verían aquí totalmente disuelta toda responsabilidad por parte del cliente, porque estas personas que atraen al otro para ejercer ese servicio no tienen la calidad, ¿sí? Utilizan de otra persona. ¿Ya? Muy bien. Esto es todo por el contrato de servicios profesionales y vamos a pasar al siguiente. Ah, los elementos, perdón, no le expliqué esto. Elementos personales, el profesional y el cliente. Los reales, el servicio profesional y honorarios. Y los formales no existe forma especial, ¿sí? Podemos hacerlo en hoja de papel bond, siempre que cumpla las calidades, ¿verdad? El servicio, el profesional, el cliente y los honorarios pactados. ¿Sí? Puede ser en hoja de papel bond con firma legalizada. Terminación por voluntad de las partes. Nos decimos adiós, aquí está su documento, usted me paga mis honorarios y ahí terminó. O renuncia del profesional, que fue lo que hablamos del 2034, por rescisión del contrato, porque no le gustó al cliente la forma de actuar, en el 2035 y en el 2036, que yo creo que no está aquí, pero está la terminación por no poseer el título facultativo. Muy bien. Pasamos al siguiente. Y nos establece, vamos al contrato de fianza. Y aquí podemos establecer que es aquel contrato en el cual una tercera persona se obliga al cumplimiento de una obligación principal subsidiariamente, es decir, cuando el deudor o fiador anterior no cumple. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a realizar en este caso? Ejemplo, yo creo que aquí tengo varios alumnos conocidos. Permítame. Vamos a poner aquí de ejemplo al compañerito Inmer. El compañero Inmer está apoyando a mí en un préstamo, ¿verdad? Es mi fiador. ¿Ya? Al momento de ser mi fiador, porque yo no cumplo con la obligación, ¿sí? Vamos a sacar un préstamo, ¿sí? Pero no con un banco, sino que con una persona individual. Le digo yo, mire, señor fulanito, yo necesito 100,000 quetzales para hoy. Ah, bueno, mira, trae tu fiador, que trabaje, que traiga carta de ingresos, que traiga una constancia laboral y con gusto. Ah, perfecto. Entonces lo que voy a hacer es solicitarle esos documentos y él llega conmigo, ¿ya? Y vamos a darle lectura al artículo 2100, el cual nos establece el contrato de fianza. Una persona se compromete a responder por las obligaciones de otra. Ah, ok. En caso yo deje de responder por mis obligaciones, él va a actuar en mi lugar. ¿Ya? Y vamos con la segunda parte de este artículo. El fiador puede estipular con el deudor una remuneración por el servicio que presta. Ah, ok. Ahí tenemos una característica ya de este contrato, que es oneroso. Y vamos con las características. Ay, no.
Ok. Tenemos las siguientes características, que es consensual y solemne. ¿Por qué solemne? Porque tiene que constar por escrito para su validez. No podemos decir, ah, es que sí, mire, yo les presté el dinero, pero ellos no se comprometieron de forma verbal. No, tiene que estar por escrito. ¿Ya? Puede ser que este contrato de fianza se ejerza de forma gratuita o de forma onerosa, así como lo establece la segunda parte, ¿verdad? El fiador puede estipular con el deudor una remuneración por el servicio que presta. Puede, ¿ya? No está diciendo es obligación, no, se puede hacer gratuito o de forma onerosa. Unilateral o bilateral. ¿Por qué unilateral o bilateral? Primeramente, el fiador se puede constituir de forma unilateral. Es decir, bueno, vengo aquí ante usted, señor, pongámosle Perencejo, ¿sí? Señor Perencejo, fíjese que mi abuelito tiene una deuda con usted y yo voy a ser su fiador para que no quede mal el nombre de mi abuelito. Ah, va, perfecto. Entonces voy a ser su fiador. Ah, celebremos el contrato. No le estoy pidiendo esa voluntad a mi abuelo si yo quiero ser, no. La otra persona está aceptando, ¿por qué? Porque de mi voluntad, ¿sí? De forma unilateral estoy disponiendo ser fiador, ¿ya? Se la mora y si hay cobro judicial es problema suyo. ¿Por qué razón? Porque puede ser de que el capital sean 5,000 quetzales y se metieron a una, a una tasa de interés del 10% mensual, más cada día que se pasó o demora van a ser 100 quetzales por día. O sea, ahí estamos hablando de algo totalmente fuera del lugar, ¿verdad? Entonces yo solo me voy a comprometer a la fianza hasta el total del capital que se fue comprometido. Muy bien. Y vamos a hablar de las obligaciones que tiene el fiado. Y vamos a hablar del artículo 1105. Permítanme, vamos a cambiar de
Bueno, vamos a hablar de los elementos primero, primeramente, ¿verdad? Bueno, elementos personales, el fiador y el fiado. Fiador, el que se compromete a pagar la deuda. Y fiado, la persona, en este caso, pasiva en este contrato. Reales, elemento real, la obligación de garantizar, esa obligación que tiene el fiador de garantizar esa obligación. Y los formales que debe de constar por escrito. Vamos a ir al artículo 1190 de la terminación. Bueno, sí, de la terminación y después hablamos de las obligaciones. Lamentación. Y después hablamos de las obligaciones. ¿Verdad? Pero vamos a ponerle sobre esto en sus anotaciones, ¿verdad? Ya tenemos que fue por muerte, por sustitución y ahorita por acuerdo de las partes. Y por último, tenemos la terminación del contrato de fianza por orden judicial. Y vamos con esas obligaciones, ¿sí? Si se cumple con la fianza, si la persona que fió, que en este caso, el fiador, cumple con esa su obligación, tiene derecho, ¿sí? Puede garantizar y obligar que se le garantice por la persona denominada fiador que le cumpla, ¿sí? ¿Y cómo puede garantizar eso? Vamos al artículo 2105. El fiador puede pedir que el fiado le garantice las resultas de la fianza, o sea, el resultado que se cumplió hasta el final con la obligación de garantizar esa deuda, ¿sí? Primero, si el fiador está para ausentarse, perdón, si el deudor está para ausentarse de la República, ¿sí? Va a garantizar, o sea, el deudor se quiere ir de la República o tiene que salir un momento y regresar al mes, a la semana siguiente, ¿verdad? Hay que asegurar garantizar esa fianza. Si el deudor ha sufrido menoscabo en sus bienes de modo que se halle en riesgo de insolvencia.
tendremos que asegurar de que va a cumplir con la obligación, ¿ya? ¿De qué forma, Link? Ok, vamos a poder hacerle con garantía hipotecaria, con una prenda, ¿verdad? Muy bien. Artículo, perdón, tercero, inciso 3. Si hubiere temor justificado de que el deudor oculte o de sus bienes. ¿Qué significa ocultar? O sea, que los está poniendo a nombre del hijo, del sobrino, o que le guste el juego, de los juegos de azar, ¿verdad? Que dilapide esos bienes. A mí me voy un jueguito de póker, voy a apostar las escrituras de mi casa. Si usted me gana, se queda con la casa, pero si no, yo me quedo con su casa. Y aunque no lo crean, sí se da. Muy bien. Cuarto, si el fiador ha sido demandado por el acreedor para el pago de la deuda. O sea, si yo, fiador, demando al deudor, mire, por favor, paguen, porque si no yo tengo que comenzar a garantizar la obligación y lo demando, ¿no? Muy bien. Y quinto, cuando el deudor se haya obligado para obtener el relevo, cuando el deudor se haya obligado a obtener el relevo de la fianza dentro de cierto plazo y este haya vencido. O sea, también podemos fijar que voy a ser fiador hasta cierto tiempo. ¿Sí? De aquí al 1 de julio yo voy a ser tu fiador. De ahí para adelante busca otro fiador, pero tengo que hacer constar en el contrato. Muy bien. Y nos vamos al artículo 2114. El fiador que paga o cumple la obligación del deudor en todo o en parte tiene derecho a que éste le reembolse la totalidad de lo pagado. Ojo con ello. Lo subrayamos bien, por favor. Y aquí venimos con un derecho exclusivo que tiene el fiador. Vamos al artículo 2116. El fiador de una obligación que pagaré la deuda de varios deudores solidarios entre sí, tiene derecho a repetir por el total contra todos y cada uno de ellos. O sea, soy fiador, pero aquí tengo bueno, hay 5 personas. Vamos a poner a 5 personas. Voy a mencionar nombres al azar. A Mirna, a Melissa, Alfredo, Alan. ¿Quién más aquí? Vamos a poner a alguien más. Adriana. Ok, tengo 5 personas que son deudores, ¿sí? Y son solidarios. Y me pongo yo como fiador. ¿Sí? Ellos incumplen. Entonces yo respondo por ellos 5. A la hora de que yo respondo por ellos 5, viene este derecho a repetir. ¿Y qué significa? Aunque ellos hayan pagado cierta cantidad de la deuda, puedo cobrarles la totalidad de la misma. Ese es el derecho de repetir. Sí, Alan, es igual que el de depósito, la terminación. Muy bien. Hablamos del derecho de repetir y ahí terminamos con este contrato. Ahí está la terminación. Primero pago, la compensación, la innovación, modificaciones de la obligación principal, la confusión de derechos, la prescripción, la muerte, el vencimiento del plazo e insolvencia. Vamos a dejarlo para que tomen screenshot. Y vamos a pasar al siguiente contrato. Y este nos habla de la renta vitalicia. Por favor, si me paso de la hora, ahí me dicen, porque no sé cómo, a qué hora terminan ustedes. Hoy solo estoy cubriendo. Y el licenciado Borja, citado por Viteri, indica que el contrato de renta vitalicia es oneroso
es oneroso. La renta vitalicia obliga a una de las partes a entregar a la otra un capital, dinero u otros muebles o inmuebles, a cambio de lo cual ésta asume un compromiso de pagar una renta de por vida. Huicueña señala que perdón, ya me está afectando la garganta de tanto hablar. No es coronavirus. Muy bien. Huicueña señala que es un contrato aleatorio a la renta vitalicia y que obliga al deudor a pagar una pensión o renta o crédito anual durante la vida de una o más personas determinadas por el capital en bienes, muebles o inmuebles cuyo dominio se le transfiere con la carga de la pensión. Muy bien. Y vamos a leer el artículo 2121. Y ojo con este artículo, lo vamos a subrayar bien, ¿verdad? Muy bien, le damos lectura. Artículo 2121. Una persona transmite el dominio de determinados bienes a otra que se obliga, en cambio, a pagar periódicamente una pensión durante la vida del rentista. Ah, ok, es una renta. Perfecto. Vamos a hablar en este caso que el rentista puede ser el que transfiere la propiedad de los bienes o un tercero designado por este en contrato. La renta vitalicia puede ser también constituirse a título gratuito. Ok, mire, yo le doy este bien, ¿sí? Vamos a poner este ejemplo aquí. Mire, yo le doy este celular, ¿sí? Pero usted le tiene que pagar una renta vitalicia. Pongámosle que sea caro, ¿verdad? Que se da normalmente con una propiedad. Mire, yo le vendo este terreno, pero usted le pasa una renta vitalicia a aquel niño, ¿sí? Es mi hijo y tiene, pues, síndrome de Down, etcétera, ¿verdad? Entonces, y aún cuando yo fallezca, yo falte, usted le tiene que pasar la renta vitalicia a ese menor, ya sea al tutor o cualquier persona encargada que se encuentre designada para ella. Ah, perfecto. Entonces va a estar trasladando esos fondos directamente a esta otra persona en forma de renta. Y una de las características muy importantes de este contrato es de que es solemne. Y cuando nos referimos a las características de solemnidad, tenemos que entender que este contrato en sí no tiene una solemnidad. Se ve esta solemnidad a través de una escritura pública. Y le vamos a dar lectura al artículo 1122, el cual nos establece: para la validez del contrato se requiere su otorgamiento en escritura pública, la cual contendrá la especificación y el valor de los bienes que se transmiten, la identificación del rentista si fuere un tercero y la pensión o renta que ha de pagarse en propósito de la renta, la garantía que asegure su pago y las condiciones que crean conveniente las partes. Ojo con ello. ¿Qué fue lo que le dije yo? Le doy mi bien, pero le paso una renta vitalicia al menor. Ah, perfecto. Lo estoy detallando. Ah, tiene síndrome de Down. Okay. Si no estuviera yo, la renta se la tendrá que dar al tutor o al encargado legal al encargado de forma legal que se encuentre a cargo del menor. Hasta que el menor viva, pues usted le pasa la renta. ¿Ya? Y le estoy dando el dominio del bien, de la casa, de la propiedad. Ah, perfecto. ¿Cómo se hace valer esto? A través de escritura pública. Ahí dice, los requisitos que se deben de poner en esta escritura es el propósito de la renta, la garantía que asegure el pago y las condiciones. Aunado a ello, en los elementos personales, el tercero
en lo que es lo real, la pensión o renta que ha de pagarse. Y aquí estas características las vamos a encontrar directamente dentro de la solemnidad y tienen que ir dentro de esta escritura pública. Vamos al siguiente párrafo. Si se trata de inmuebles, se observarán, además de los requisitos necesarios para su inscripción. ¿Qué más tiene que ir para su inscripción? El número de finca, folio y libro. Muy bien. Entonces tenemos como características. ¿Es un contrato principal? Sí, porque no necesita de otro para nacer a la vida. Aleatorio, no mucho me parecería esta característica, ¿sí? Consensual, sí. ¿Por qué razón? Porque hay un consenso entre la persona que va a pagar la renta vitalicia y, en este caso, el rentista, ¿verdad? Muy bien. La forma es solemne. Los elementos, el real es oneroso o gratuito. En este caso, para mí, gratuito no debe de ir, ¿sí? Es oneroso, totalmente oneroso, porque la renta es onerosa. Entonces, se pasa o se transfiere una cantidad de dinero de forma mensual. De tracto sucesivo, sí, porque hay cierta transmisión de derechos y obligaciones entre ambas partes. Totalmente debe de ser bilateral, ¿sí? Y es traslativo de dominio, sí, es un traslativo de dominio, porque a través de que porque a través de este contrato yo traslado el dominio de un bien y él va a transferir de forma mensual, anual, semestral, como ustedes lo quieran pactar, una cantidad de dinero hasta que muera la persona con la cual se obliga. Ok, vamos aquí un compañerito me pone el link, pero el artículo 1122 establece que la renta es gratuita. Ok, vamos a la solemnidad. 1122. No tengan pena, me gusta que hagan esto, ¿sí? ¿Dónde lo establece? Dice, el otorgamiento de la estructura contemplar la especificación. 1122, ¿verdad? Okay. Para su validez, el contrato se requiere su otorgamiento en escritura pública, lo cual contendrá la especificación del valor de los bienes que se transmiten, la identificación del rentista, si fuere un tercero, y la pensión de la renta que ha de pagarse. El propósito de la renta de garantía asegure su pago y las condiciones que crean convenientes. Si se trata de inmuebles, se observarán, además de los requisitos necesarios para su inscripción. Ya lo leí. Y aquí no me dice que la renta vitalicia puede constituirse a título gratuito. Perdón. Entonces usted se equivocó. Es el 2121. La renta vitalicia también puede constituirse a título gratuito. Pero ¿qué característica tendría esta renta a título gratuito? ¿Sí? Si lo que nosotros necesitamos es de que nos pasen esa cantidad líquida y exigible a cambio del dominio del bien inmueble. O sea, es algo muy personal, como les estoy diciendo. Para mí, la característica de gratuito no entra dentro de este tipo de contrato, porque la renta estamos hablando de algo exigible y líquido, ¿verdad? Pero, pues, aquí nos habla más que todo de una constitución. Puede ser que se pague por dicha renta o puede ser que no se pague por dicha renta, pues, pero discrepo un poco de esa característica. Y por último tenemos los elementos personales, rentista y deudor. Real es la cosa, o sea, bien inmueble o inmueble. En los formales, que debe constar en escritura pública. Y la terminación nos vamos al artículo 2130.
Y la renta vitalicia se extingue con la muerte de la persona sobre cuya vida fue constituida. La rescisión por incumplimiento del deudor, o sea, no cumplió con las rentas. La nulidad porque se cayó, pues no se cumplió con uno de los requisitos esenciales para la constitución de dicho contrato. La muerte del rentista antes que el testador o donante, ¿verdad? O sea, él murió, el rentista, mucho antes que la persona que testó o le donó o le dio la transmisión del dominio del bien. Muy bien. Eso no se lo tenía que enseñar, pero bueno. Bueno, jóvenes, esto es todo por el día de hoy. Fue un gusto. Una clase rapidita. No había tenido el gusto de darles clase a ustedes. Que tengan una muy buena tarde, que Dios los bendiga y pues para los que me conocen, que échenle ganas. Y este semestre está un poquito fácil. Así que feliz tarde, se me cuidan.